Hola, hola, les saludamos desde el set de programación de Marcando el Rumbo. Sean todos bienvenidos a su programa y deseando que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Creemos en un Dios fiel, en un Dios poderoso y creemos que Él puede bendecirte en este día. Les recordamos que este programa se lleva a cabo todos los días a las 7 de la mañana y hasta este momento estaba saliendo a las 11 de la noche, pero a partir del día de hoy les damos esta premisa que estará saliendo nuevamente a las 3 de la tarde, así que todos los días de la semana, 7 de la mañana, 3 de la tarde, estará al aire su programa Marcando el Rumbo. Muchos saludos para todos, especialmente también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y comparten la información. El llamado a siempre estar compartiendo con otras personas estas buenas nuevas, estas buenas noticias, estos programas que son de importancia para la familia, para la sociedad y de manera especial para cada uno, porque nos dan orientaciones en distintas áreas de nuestra vida. De la misma manera también les informamos que a partir de la próxima semana este programa que hacemos los días miércoles se va a llevar a cabo los días jueves y el programa de los días jueves de gratitud, agradecimiento será los días miércoles. Esas son algunas de las modificaciones que estaremos llevando a cabo en tu programa Marcando el Rumbo. Hoy marcando el rumbo en tu vida espiritual, un tema muy sensible, un tema muy importante como es: ¿cuál es la causa de tanto sufrimiento? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué existe tanto mal? Es una de las preguntas algunas de las preguntas que estaremos respondiendo en este día. Y para ello nos está acompañando el día de hoy también nuestro amigo y hermano, el pastor Rafael Cauro, quien estará también dándonos respuesta basada en la palabra de Dios a estas preguntas. Le damos la bienvenida, un feliz día también para él. Bienvenidos, mis queridos televidentes de esta prestigiosa televisión. Nos encontramos contentos, felices, como todos los miércoles. De ahora en adelante, pues estaremos los jueves. Y queremos que nos puedan seguir a través de este programa Marcando el Rumbo, que es de bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Muy bien, y entonces las preguntas, o la pregunta principal del programa es: ¿cuál es la causa de tanto sufrimiento? Cuando nosotros encendemos en la televisión las noticias, cuando revisamos el diario, revisamos las noticias, cuando vamos a las redes sociales y vemos las noticias que ocurren en el mundo, nos damos cuenta de que muchas veces es deprimente la situación. Es más, hay gente que a veces decide dejar de ver noticias porque es tal la lluvia de información, de cosas negativas, que a veces hay gente que termina siendo afectada psicológicamente. Entonces, si miramos por un lado, vemos los destrozos que causa la guerra. Actualmente en el mundo existen más de 30 guerras oficiales, siendo las más reconocidas de estas, o las que tienen más show mediático, son la guerra de Rusia con Ucrania, la guerra en Irak, la guerra civil por los talibanes. Una vez que los Estados Unidos retiraron sus ejércitos, los talibanes recuperaron el poder. La actual guerra entre los israelíes y los árabes palestinos, esas son, por decir, las principales, pero existen muchas otras más. Y esto trae consigo una secuela de muertes, de heridos, de violaciones, de daños de la infraestructura. Ciudades que habían sido un hito histórico están ahora vuelto nada, destrozos, solo escombros. Y de la misma manera hay secuelas que quedan incluso a veces se utilizan armas químicas, se utilizan sustancias radioactivas que quedan incluso en la persona, y pasan años y pasan generaciones y se siguen manifestando estos problemas. Incluso de la Segunda Guerra Mundial hay gente que todavía sufre consecuencias de radioactividad por las guerras mundiales. Eso sí lo vemos por ese sitio. Pero si vemos por otras partes, hay mucho sufrimiento en países que son demasiado pobres y hay niños que literalmente mueren de hambre. En otros lugares los niños son abusados, los casos de pedofilia van en aumento, incluyendo aquellos que tienen que ver con la religión, sin mencionar alguna en específico, pero son muchas las involucradas. Vemos por otro lado también madres que sufren
madres que son asesinadas por sus esposos, por sus parejas. Y por todos lados vemos que la humanidad como que ha perdido el rumbo, como que se ha desorientado. Y nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Acaso creó Dios un mundo malo? ¿Acaso es Dios el responsable? Porque mucha gente acusa a Dios y dice, si existiera Dios, ¿por qué entonces permite que exista tanto mal, que exista tanta violencia, que exista esta situación que vemos en el mundo? ¿Será Dios el responsable? ¿Creó Dios un mundo malo? ¿Creó Dios un hombre para que sufra? Estas son las preguntas que vamos a estar respondiendo en este día. Pero sería bueno que conociéramos en primer lugar, debemos ir al origen. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Fue creado malo? ¿Fue creado para que sufriera? ¿O cómo creó entonces Dios al hombre? Y de esto nos comenzará hablando en esta oportunidad el pastor Rafael. Sí, lamentablemente el ser humano después de la caída en pecado nunca ha tratado de asumir sus responsabilidades y siempre busca un culpable para echar la culpa, para librarse prácticamente de sus propios errores cometidos. Pero el libro inspirado, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice claramente, según el libro de Eclesiastés, de que Dios creó un hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchos malos caminos. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres en el principio, le dio 4 dones muy interesantes, muy importantes. Entre ellos estaba la vida eterna. El hombre no estaba destinado a sufrir, no estaba destinado a llevar una vida de miseria. Fue colocado en un lugar, jardín edénico, en la cual él era la corona de la creación. Toda la naturaleza en sí, todo lo creado estaba sujeto bajo la orden de Adán, y a Eva, nuestros primeros padres. Tristemente, lamentablemente, después de la caída en pecado, ellos comenzaron entonces a obedecer, ¿sí?, al que los había vencido, en este caso Satanás, y comenzaron entonces a desobedecer a Dios. Comenzaron las excusas, comenzaron las acusaciones. Adán acusó a Eva, Eva a la serpiente, y así sucesivamente. Y al final pareciera ser que el culpable de que nuestros primeros padres hubiesen caído y hubiesen introducido el pecado en el mundo, el culpable es Dios. Pero cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura, Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, que solamente quiere la felicidad de sus hijos. Entonces, no es Dios el responsable de la maldad en el mundo. Él no creó un mundo malo, Él creó un mundo perfecto y creó un hombre perfecto. Es más, Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza en carácter de la deidad. Por lo tanto, el hombre era perfecto, pero como dice Eclesiastés, el hombre se buscó muchas perversiones. El hombre se apartó. Fueron Adán y Eva quienes dejaron ese alto lugar de honor en que Dios les había creado y les había colocado y se desobedecieron, y luego vinieron las consecuencias de la desobediencia. Pero ellos desobedecieron porque fueron sugestionados por un ser que conocemos como el diablo, otros llaman Satanás, otros le dicen Belcebú. Independientemente con el nombre que le conozcamos, muchos acusan entonces a Dios de que Él creó al diablo, y por lo tanto entonces el diablo, por haber sido creado por Dios, Dios es el responsable de que el mundo esté sumido en un caos. ¿Qué nos puedes decir acerca de este argumento que muchos utilizan? Sí, cuando una madre da a luz a su hijo, desea que ese hijo sea lo mejor, le da todo o hace todos los preparativos para traerlo al mundo en la mayoría de las veces. Y ella, si ese niño luego más adelante comienza a ser un delincuente, comienza a ser un ladrón, comienza, entre otras palabras, a hacer las cosas malas, cuando ella medita un poco y se pone a ver todas las condiciones en las cuales está su hijo en ese momento, ella dice, pero es que eso no fue lo que yo parí, yo no tuve un hijo con esas condiciones, yo tuve un niño para que fuera un hombre perfecto, un hombre de bien. Cuando Dios creó, dice el profeta Ezequiel, a Satanás o a Lucifer, dice que creó un ángel perfecto. Un ángel en la cual se regocijó el cielo, lo hizo lo más perfecto. Lucifer en el cielo era, después del Padre, Hijo y Espíritu Santo, era más o menos la 4ª persona que venía allí en el orden según Dios había creado, y fue un hombre tan perfecto
pero dice la inspiración divina de que su corazón, por eso el pecado es un misterio, su corazón se llenó de orgullo, quiso ser semejante a Dios, quiso tomar el lugar que no le correspondía, quiso usurpar el trono de Dios, y allí comenzaron todos los males. Entonces Dios no creó a Satanás, Dios creó un hombre perfecto, un ángel perfecto en toda la dimensión de la palabra, y quería pues que éste contribuyese también a la felicidad, no solamente del cielo, sino también a la felicidad de la tierra. Entonces concluimos que Dios no creó al diablo, Dios no creó ese ser que vino a trastornar la paz del universo y por supuesto de la tierra. Dios creó a un ser de luz, a un ser perfecto. Dice allá en Ezequiel capítulo 28, perfecto eras en todos tus caminos hasta que te desviaste. Recibiste el sello de la perfección de parte de Dios. Era uno de los seres más perfectos, más completos, con mayor rango que Dios haya creado. Pero lamentable en él se gestaron esas semillas, como decíamos, de el orgullo. Quiso ser como Dios, y allí se cambiaron el orden de las cosas que Dios había creado. Y bueno, luego acá en la tierra Adán y Eva aceptaron esas sugerencias que Él les hizo, esas tentaciones que Él les puso, y a consecuencia de eso entró el sufrimiento y entró el mal en el mundo. Pero si algo demuestran las Escrituras es que Dios no es el responsable del mal y del sufrimiento, sino los distintos seres que, de acuerdo a sus consecuencias, de acuerdo a las acciones y sus consecuencias, han recibido o han plantado esas semillas de maldad y de incredulidad en el mundo. Ahora, es importante recordar, nos decías hace unos momentos, que el hombre recibió 4 dones. Uno de ellos es la vida eterna. Por esa razón nosotros, la humanidad entera, siempre uno no quiere morir, quiere siempre estar vivo, quiere vivir. 2, nos preocupamos tanto por la vida de ultratumba, es decir, ¿qué pasa después que yo muero? Es una pregunta que siempre el hombre ha tenido. ¿Seguiré viviendo? O incluso el hombre cree que sigue viviendo y que hay una vida más allá. Y de eso también nos habla la Escritura. Es un tema que quizá trataremos más adelante. Pero ¿cuál es otro de esos dones que Dios le dio al hombre? ¿Cuáles son otros de esos dones? Sí, había una sola condición para la cual el hombre pudiera ser feliz y no se tuviera tantos males, no hubiera esa crisis que existe hoy y ese sufrimiento, ¿no? Se resume en una sola palabra: obediencia. Dios le dijo a Adán y a Eva al principio: si obedecieres todos los mandatos que yo os he dado, entonces viviréis felices. No puede existir una nación que no tenga una ley y que las personas la vivan violando. Hay dificultades, hay problemas. En un hogar también hay leyes que colocan los padres para que sus hijos puedan ser sujetos a ellos. Y esto se convierte en un caos cuando no se obedece, en este caso, las leyes impuestas allí. Entonces, Dios también colocó en el ser humano ese deseo de que ellos pudieran ser obedientes. Pero lo más importante del caso fue que Dios, cuando creó a nuestros primeros padres, no hizo un robot que se les tenía que dar cuerda para que ellos actuaran. Le dio el libre albedrío. Ellos podían ser obedientes o podían desobedecer. Pero también le dijo las condiciones de la obediencia y las condiciones de la desobediencia. Y hasta el día de hoy rigen, ¿sí?, en este mundo, que el hombre tiene un libre albedrío, que él puede escoger hacer el bien, obedecer a Dios o desobedecerle. Pero como dice el mismo Eclesiastés, hay consecuencias tanto de una cosa como de la otra, ¿no? Y así ha dicho Dios, que si hay una obediencia perfecta a su santa y divina ley, no hay ningún problema, estaremos en paz con el Señor y tendremos esa felicidad tanto buscada por el hombre a través de muchos medios. Muy bien, justo a ese punto quería llegar. Otro de los dones que recibe el hombre cuando es creado, y un don que también tenía Lucifer, ese ángel de luz que fue creado, es el libre albedrío. Y esta palabra de libre albedrío o libre voluntad para ejercer las acciones es muy discutida y muy cuestionada en distintos ámbitos, incluyendo el ámbito de la filosofía. La filosofía discute mucho acerca de lo que es el libre albedrío, relacionado por supuesto con Dios y la religión. Entonces es importante recordar que el hombre recibe la libertad para elegir, y esa libertad por supuesto tiene consecuencias, como nos decías, de un lado y del otro. Es fundamental, es una ley de la física, la ley de la acción y la reacción. Es decir, tú tienes libre albedrío. Si tú decides, por ejemplo, comer como quieras, de manera desordenada,
todas aquellas cosas que incluso hacen daño, tienes la libertad para hacerlo, puedes hacerlo. Pero luego van a venir las consecuencias, y las consecuencias no es Dios. Es aquí donde a veces se equivoca la filosofía, porque cree que entonces es Dios como diciendo, no obedeces, no quieres hacer esto, te voy a mandar una enfermedad, te voy a mandar aquello. No es Dios que manda nada. Es que el libre albedrío que tenemos nos permite tomar nuestras decisiones, y esas decisiones van a tener consecuencias. Entonces, si yo como de manera desordenada, si yo como a deshoras, si yo no presto ninguna atención a ciertas normas dietéticas, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues luego voy a estar sufriendo de diabetes, voy a estar sufriendo de hipertensión, voy a estar sufriendo de tumores, voy a estar sufriendo de cáncer. Son simplemente las consecuencias de mis acciones, y eso ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Si yo quiero llevar una vida en contra de las leyes de la sociedad, puedo llevarla, pero luego entonces voy a ser un antisocial y voy a tener que pagar ante la ley, ante la justicia, todas aquellas normas que he transgredido. Entonces yo tengo libre albedrío, pero ese libre albedrío no me libra de mis consecuencias, sino que me hace que me encuentre con mis consecuencias. Por el contrario, si yo decido hacer el bien, si yo decido obedecer las leyes que existen en la sociedad, y por supuesto también las leyes de Dios, la consecuencia va a ser que voy a tener bendición, voy a tener salud, y voy a ser una persona en la sociedad respetada y que no tiene nada que temer. Por ejemplo, Pablo dice, debemos respetar las autoridades que han sido colocadas. Y si nosotros hacemos el bien, no tenemos que temer a las autoridades, porque si no le debes nada a la justicia, si no debes nada a las autoridades, no tienes nada que temer. Entonces, eso es el libre albedrío, esa capacidad que Dios le dio al hombre de tomar sus decisiones, pero una vez que el hombre toma sus decisiones, es responsable también él mismo de las consecuencias de esas acciones. El libre albedrío sigue incluso hoy, y nada ni nadie debe inmiscuirse en el libre albedrío de las personas. Todos podemos orientar, podemos aconsejar, podemos marcar un rumbo, como hacemos en el programa, pero cada quien toma sus propias decisiones. Nada ni nadie, ni siquiera las religiones, ni ningún líder religioso puede tomar la conciencia de una persona y dirigirle y decirle, tú vas a hacer esto. No, puede orientar, puede aconsejar, pero cada uno toma sus decisiones, porque cada uno es dueño de sus decisiones y dueño de sus consecuencias. Habiendo dejado esto en claro, ahora pasemos a otro punto, que es cómo intentó el hombre, ahora ese hombre que se ha apartado de Dios, ese hombre que ha introducido por sus actos las consecuencias que son la maldad, el pecado. ¿Cómo intentó ese hombre y cómo sigue intentando hoy llegar a Dios o poner fin al sufrimiento, al caos que ha creado por sus mismas acciones en este mundo? Sí, una vez que el hombre cae en pecado, pues pierde la gloria de Dios. Al desobedecer se hace injusto. La Biblia dice no hay justo ni aun uno. Pierde ese hogar edénico, y como consecuencia la sentencia dada al principio, el día que desobedecieres ciertamente morirás. Y es por eso que nosotros vemos este mundo en cómo está, y la muerte por cada lado, ¿no? Pero sin embargo el hombre, viendo todas estas consecuencias, trata como de restituir. Ahora, a ver, ¿habrá alguna vía de escape, alguna manera de yo acercarme a Dios porque por mis propios actitud, por mi propia voluntad me aparté de Él? Entonces el hombre trata de construir puentes. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, se abrió un abismo entre Dios y el hombre, un abismo insalvable. Ahora, ¿cómo llego yo a Dios? Y el hombre comienza entonces a construir puentes. Entonces comienza a través de la religión. La religión no salva a nadie, es un puente que el hombre ha constituido. Por eso ustedes pueden notar de que aún los políticos, mucha gente se hace religiosa para que crean en ellos, para dar un tinte de mayor seriedad, pero la religión no es el puente que abarca desde la tierra al cielo. Tampoco es la justicia propia. La gente se trata de justificar, de colocar allí que a través de sus actos puede llegar entonces de nuevo a ese hogar perdido al principio. La gente trata por todos los medios también de las buenas obras. Yo creo que si yo me hago una persona caritativa, una persona que haga lo recto, que haga el bien, yo me puedo acercar a Dios. Ese es
otro camino errado. Como ya lo nombraste, la filosofía, ¿sí? Tratan ellos de justificar, de tratar por todos los medios de filosofar, tomemos esa palabra, y tratar de, a través de ello, acercarse más a Dios, pero son caminos totalmente errados, por la cual nosotros podemos acercarnos y volver a ese camino en la cual Dios colocó al hombre al principio. Hay solamente una solución para que podamos traspasar esa barrera o ese abismo, y esa solución solamente está en Jesucristo. La Biblia nos dice claramente, ¿verdad? Porque no hay nombre dado en la tierra en la cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. Muy bien, muchas gracias. Vemos entonces las maneras en las que el hombre desde el pasado y en la actualidad sigue intentando salvar esa distancia entre Dios y el hombre, intentando poder llegar a Dios. Y es que, como dijimos desde el principio, el hombre recibió el don de la vida eterna, luego lo perdió, y por esa razón siempre queremos vivir más, no queremos morir, o queremos saber qué es lo que viene más allá. Y de la misma manera, el hombre también entonces recibió, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, siempre vamos a buscar esa conexión con la divinidad, con ese ser superior a quienes los filósofos griegos llamaban el uno inefable, el que podíamos llamar ahora Dios, otros le llaman Jehová, para otros le llaman Alá, y cada uno en el nombre en que pueda conocerlo según su cultura. Todos vamos a buscar siempre esa conexión, pero ahora, buscar esa conexión a través de puentes que ha creado el hombre, como que agrava más el problema, y pensamos que esas soluciones van a ser efectivas y realmente no lo son. Por ejemplo, nos decías que la religión no es el puente. Aquí muchas veces el hombre se equivoca. La religión no es el puente. La religión no es lo que nos va a unir con Dios. No nos equivoquemos, y quizá los que están viendo el programa dirán, bueno, pero este es un programa cristiano y ustedes son cristianos. Sí, pero la religión no nos va a unir a Dios. La religión muchas veces incluso nos aleja de Dios. Hay un hombre, un predicador que muy famoso en las redes sociales, y él llega y dice: la religión es el camino que nos lleva a separarnos y a espaldas de Dios. Y parece contradictorio, pero es la realidad. La religión muchas veces nos lleva a crear, a aumentar más ese abismo entre Dios y el hombre. Por esa razón hubo también un personaje muy famoso quien dijo una frase que los religiosos odian, pero que cuando la estudiamos de fondo tiene razón. Dijo: la religión es el opio de los pueblos, porque la religión no es la que va a salvar ese abismo entre Dios y nosotros. Es más, muchas veces vemos que la religión agrava ese problema que existe en la humanidad, ese sufrimiento. Cientos y miles de casos de pedofilia vienen de la religión. Lavado de dinero viene de la religión. Problemas de corrupción, problemas de robo, de fraude, todo eso está unido con la religión. Por esa razón la religión no es ese puente para salvar al hombre o para unirlo nuevamente a Dios. O sea, esa religión que ha inventado la humanidad no es el puente. O una religión llena de ritos y formalismos que lleva a la gente a creer en cosas que no están en la Biblia. Esa religión no es ese puente. Eso debemos tenerlo bien en claro. Solamente hay un camino, solamente hay un puente que Dios ha establecido para unir al hombre con Dios, para que el hombre pueda escapar de ese sufrimiento, pueda escapar de las consecuencias de todas esas acciones que lo llevaron hacia el mal. Si en algo debemos estar claros es que Dios no es el que creó el sufrimiento ni se goza en ello. Jesús dijo que Él vino a sanar, a dar vida, y el que había venido, el diablo, fue el que vino a robar, a matar, a destruir. Eso no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo y del hombre cuando con sus acciones se pone de parte del enemigo. Pero de parte de Dios viene la vida, viene la paz, viene la salud, viene el sentimiento de la salvación. Ese camino solamente es Jesús. Ahora hablemos de ese camino, de esa solución, que no está en la religión, no está en la filosofía, no está en los estudios teológicos, sino que es Jesús. Pero ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Qué llamado nos hace Jesús? Hablemos un poco acerca de esto. Sí, Jesús se presentó en este mundo. Nosotros conocemos la historia. Todo aquel que se dice ser cristiano conoce la historia bíblica. Y sabemos de que Jesús vino a este mundo
para tratar de unir de nuevo al Dios y al hombre. El hombre se había separado, el hombre había quedado alejado, pero Él quiere convertirse. Entonces, tomémoslo de esta manera: tomar la mano de Dios Padre y tomar la mano de la humanidad y unirlos de nuevo. El hombre se había separado, el hombre se había ido, pero Cristo vino a ser ese puente, ese intercesor, ese mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros podemos acercarnos a Jesús a través de nuestro reconocimiento, a través de reconocer de que hemos fallado, de que no hemos obedecido, de que no hemos hecho la voluntad de aquel que solamente desea la felicidad. Acerquémonos a Dios pues confiadamente, nos dice la palabra de Dios, sabiendo de que tenemos a esa persona que nos va a ayudar, que va a ser nuestro intercesor, que es nuestro abogado, que lo es todo para el ser humano. Cristo nos hace una invitación. La invitación es muy interesante. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Dios Padre, sino por mí. O sea, es a través de Jesús. Vamos a Jesús, Él es la puerta. Él es el único que puede hacer esa reconciliación para volver a ser un mundo feliz, como es lo que Él promete, ¿sí?, dentro de muy poco, ¿no?, para honra y gloria de Él. Y lo otro que Cristo nos dice es: venid a mí todos aquellos que estáis cargados, cansados, que yo os haré descansar. Haríamos una pregunta: ¿hay alguien cansado en este mundo? ¿Hay alguien con problemas? ¿Hay alguien con enfermedad? Cristo es la solución a todas esas dificultades, a todos esos problemas. Debemos reconocer que es el único que tiene esa potestad, ¿sí?, de que si nosotros obedecemos a su palabra, obedecemos a su mandato, podamos entonces vivir en medio de un mundo en turbulencia, en un mundo de incredulidad, en medio de un mundo de tanta violencia. Podemos vivir en un mundo feliz en esta tierra si tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Muchas gracias al pastor Rafael por habernos acompañado en esta mañana. Sintetizamos: necesitamos por lo tanto reconocer nuestra condición, nuestras faltas, pedir perdón a Dios por ellas y aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Así como yo estoy conversando ahora, interactuando así, nosotros conversamos con Dios en nuestra mente, con nuestras palabras. Le pedimos que more en nuestro corazón, que sea el dueño y el Señor de nuestras vidas y que nos ayude para que podamos cambiar nuestras vidas. Y Él entonces se encargará de darnos paz, de darnos felicidad y de lograr en nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer, que es cambiar nuestra vida, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra manera de actuar. Si estamos cansados, si estamos cargados, vayamos a Él, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él puede cambiar el destino de nuestra vida, Él puede cambiar el destino de nuestra familia, el destino de la sociedad. Él nos hace esa invitación y está esperando que vayamos a Él. Muchas gracias a todos por estar presentes, siguiéndonos en este programa. Recuerden compartir también a través de nuestras redes sociales y será hasta la próxima. Nos vemos, Dios les bendiga. Bendiciones.